Podcast ITEPOL. Saludos, soy Caco de ITEPOL y hoy en nuestra sección de podcast volvemos a tener con nosotros a Ernesto Pérez Vera. Es un apasionado de los enfrentamientos armados que ya lo tuvimos en la entrevista 21 hablando sobre estrés de combate. Ernesto ha publicado su tercer libro, titulado Hechos probados a sangre y fuego, el cual ya está en preventa y estará disponible el próximo 14 de abril. Durante la entrevista, su autor nos va a adelantar datos interesantes de historias que componen su nueva obra. Te invitamos a escucharla. Antes de iniciar, os queremos pedir un pequeño favor que os costará unos pocos segundos, pero para nosotros es de gran ayuda. Es comentar el audio, tanto en iVoox o en iTunes, así como compartirlo en redes sociales, ya que nos ayudará a tener mayor visibilidad y llegar a más personas interesadas. Y ahora sí, damos paso a la entrevista. Bienvenido, Ernesto, ¿qué tal estás? Hola, Carlos, pues estoy encantado de volver a estar contigo, con vosotros, con la comunidad de ITEPOL, con la comunidad policial en general, con vosotros en particular. Por nuestra parte de ITEPOL, de todo el equipo, muchas gracias otra vez de estar aquí con nosotros, ya en la otra entrevista, que fue la número 21, que estuvimos hablando de estrés de combate, también de tus libros y de otras particularidades policiales. Hoy estamos aquí por una noticia que ya sabrán nuestros oyentes y que en breve estará, pero vamos a hablar de tu nueva publicación de libro, Hechos probados a sangre y fuego. Por nuestra parte, lo primero, enhorabuena, Ernesto. Muchas gracias. Yo creo que Ernesto Pérez Vera no necesita presentación, pero vamos, todo tuyo si te quieres presentar para algún despistado. Presentarme yo, pues mira, soy un ex policía porque ya no ejerzo, soy un policía retirado. Estoy retirado después de haber superado pírricamente la victoria en los quirófanos siete veces. Y soy un apasionado de la función policial en general, de la balística, del enfrentamiento armado, pero sobre todo, y como decía, de la función policial en general. A mí cuando me presentan, Carlos, y me dicen, Ernesto, que es un gran policía porque sabe mucho de balística y de tiro y de enfrentamientos armados. No es que me ofenda, pero me provoca picor esa presentación. Oiga, si yo fui alguna vez buen policía mientras estuve en activo, desde luego no fue porque supiera mucho de balística, de cartuchería y de tiros. Sería tal vez porque salía las 8, 10 o 12 horas, y a veces más, de servicio a la calle con ánimo de perseguir al delito, de perseguir la infracción en cualquiera de sus vertientes y, en definitiva, con ánimo de ayudar a los buenos fastidiando a los malos. Si fui buen policía alguna vez, quizás fue por eso. Que aparte entiendo mucho de balitas, de tiritos y de cosas esas. Bueno, pues eso es algo, un añadido, pero no. En definitiva, soy un apasionado de la función policial en general. Exacto, lo otro es un plus y como muy bien has dicho, estamos para ayudar al ciudadano de bien. Y bueno, Ernesto, ya tienes 2 libros publicados, En la línea de fuego y Policías muertos en la calle. Y ahora tienes un tercero, que ya nos adelantaste en la entrevista que algo se estaba cocinando. Y nada, el título es Hechos probados a sangre y fuego. Tenemos que preguntar, ¿por qué ese título? Pues mira, hechos probados es un término jurídico que viene a decir, según el diccionario jurídico, lo define el término hechos probados como el relato histórico de los sucesos objeto de enjuiciamiento que un órgano judicial considera que tiene relevancia y que son ciertos para poder dictar un fallo, para poder dictar una sentencia. Y como en el libro no hablo de gastronomía, sino de la cara de perro entre seres humanos, siendo uno de estos seres humanos un miembro de la fuerza y cuerpo de seguridad, pues he considerado introducir al lector ya con el título en qué va a haber en el libro. Pues va a ver cómo acabó jurídicamente aquel a cara de perro entre buenos y malos, a tiros de policía contra navajeros, contra cataneros. Y en fin, la gente a veces piensa que mis libros son solo de tiros, ¿no? Oiga, no, mis libros son de emociones, de pena, de sufrimiento, de incertidumbre,
¿Y qué incertidumbre? Pues si saldré vivo del enfrentamiento armado, se dicen muchos policías en el momento que tienen que desenfundar, y cuando lo hacen, desenfundar disparando con el resultado lesivo que sea, bien de fallecimiento o de mera combinación o de solo un provocamiento, una provocación de lesiones, luego siempre queda la losa de cómo verá la autoridad judicial esta actuación policial mía a base de tiros, a tiro limpio. Entonces, hay mucho en mis libros de jurídica, de ciencia jurídica aplicada a dos conceptos, eh, que me voy a poner técnico ahora, que son aquello que se llama las causas modificadoras de la responsabilidad penal. En este caso, como atenuantes o como eximentes, que son básicamente estos dos términos que te voy a decir, la legítima defensa y el cumplimiento del deber. La mayor parte de los policías me dice, ¿hay legítima defensa en el acto que realizó el compañero tal? No, no había legítima defensa, pero había un cumplimiento del deber como un caballo. Y en este libro, y luego quizás si en carta lo comentaré, hay un caso espeluznante en el que un policía, sin un rasguño y sin que su vida estuviese en peligro, le mete 5 tiros a una persona. Y por supuesto quedó exonerado desde el primer momento. El juzgado de instrucción que intervino en esta situación consideró que aquellos 5 tiros que el policía había efectuado sin estar su vida en peligro, sin haber tenido ese policía ni un solo rasguño, estaban más que justificados. ¿Por qué? Porque obró en cumplimiento de un deber, intentando, como así logró, evitar que una tercera persona, que además no era policía, pues pereciera o acabase gravemente lesionada. Entonces, de ahí, como hay mucho de jurídica, aparte de mucho de fisiología, de mucho de instrucción, de mucho de formación, la formación, y la formación en cuanto al empleo del arma de fuego en un policía no debe ceñirse solo a cómo meter el cargador, a cómo alimentar la recámara, a cómo empuñar y disparar. La formación de un policía en cuanto al uso del arma de fuego pasa, desde mi punto de vista, forzosamente por el conocimiento de la ciencia jurídica. ¿Qué dice el Tribunal Supremo respecto a cuándo sí y cuándo no hay que disparar? Y en este libro, que cada uno de sus capítulos, que son 10 más un epílogo interesantísimo, en este libro se puede comprender, el lector va a comprender el cuándo sí y el cuándo no de modo muy práctico. Lo va a comprender en la sangre y en el pellejo de otros compañeros, por lo que es un libro instructivo, un libro concienciador, bofetadas de realidad. El libro son capítulo tras capítulo, yo diría que casi párrafo tras párrafo, bofetadas de realidad. Pues yo creo que con esta introducción que has hecho del libro, yo creo que ya tiene que estar la gente, o debería de estar ya ahí, esperando que salga, que ahora más adelante iremos cuando estará disponible y cómo pueden hacer, ¿eh? Es lo que muy bien dices, Ernesto, es súper importante saber la teoría en estas situaciones. Se nos va a juzgar por los principios de oportunidad, congruencia, proporcionalidad, y luego esas eximente que has comentado, el 24 la legítima defensa, el 25 el estado de necesidad y el 27 el cumplimiento del deber. Eso todo policía debería de tenerlo grabado para luego la actuación en la calle que sea ajustada a la realidad jurídica que comentas. La verdad es que yo creo que ya ha quedado muy claro del por qué ese título. Luego también en la web de Ternos, que es la editorial de tus libros, en la reseña me ha llamado mucho la atención del término que hablas de tiro instintivo y mencionas que lo desechaste hace tiempo. ¿Por qué? Hombre, porque estoy convencido de que el tiro no puede ser instintivo, al menos no, vamos a ver, hay que partir de la base de que no nacemos, los animales humanos, no nacemos con una predisposición natural y genética que nos aporte un diseño de cómo empuñar, de cómo apuntar, de cómo disparar. Nosotros no estamos evolutivamente todavía, no estamos evolutivamente diseñados para manejar armas, por lo que el instinto de disparar no forma parte de nuestro saco de instintos primarios, ni de instintos primarios ni secundarios. Distinto es que a través de la mucha y buena instrucción realista se adquiera el instinto de disparar, pero eso es instinto adquirido. Mira, yo recuerdo cuando, antes de ser policía, yo fui otras cosas. La gente cree que yo ya nací de policía. No, yo antes fui otras cosas. Fui, como me dijo una vez uno, un policía de juguete, porque decía que como era vigilante de seguridad y hacía muchas detenciones siendo vigilante de seguridad,
que si yo me creía que era policía, le dije, pues no, pero puedo aplicar la ley de enjuiciamiento criminal aquí, aquí y aquí, y lo estoy haciendo. Me echaron de ese servicio siendo vigilante de seguridad. ¿A dónde iba con esto? Cuando yo era vigilante de seguridad me llevaban a ejercicios de tiro, también luego cuando fui escolta, y me ponían, creo que era a 10 metros de distancia, contra dos siluetas de 1,70 m, creo que era cada una, y creo que tenía 3 segundos para ya con el arma desenfundada y empuñada en guardia baja de 45 grados, decía, esto es tiro instintivo, cuando suene la pitada tienes 3 segundos para levantar el arma, apuntar y dar un tiro a cada una de las siluetas, o era 2 tiros a una y luego 2 tiros a otra, no recuerdo. Y yo decía, años después, cuando yo me creía que eso era tiro instintivo, hasta que luego uno empieza a estudiar un poco de fisiología, un poco de psicología evolutiva, y dice, vamos, esto no puede ser tiro instintivo. Si apuntar utilizando elementos de puntería es algo que fisiológicamente parece que está demostrado que no puede ocurrir cuando súbitamente ante nosotros aparece un estímulo, en este caso un sujeto con un arma que sorpresivamente nos ataca, y apuntar es por premura, por necesidad, por urgencia, es casi imposible. Fisiológicamente parece que el cristalino, que es la parte del ojo que enfoca y desenfoca, parece que en estas situaciones de máximo estrés, lo dicen los fisiólogos, se aplana. Si se aplana el cristalino en situaciones de estrés de supervivencia y no podemos apuntar, ¿cómo puede ser esto tiro instintivo? Y cómo en tiro instintivo me dicen que apunte. Si puedo apuntar y estamos a 8 metros o a 10 metros, es que la situación no requiere de extraer de nosotros el animal de modo instintivo para sobrevivir. Puede ser tiro de supervivencia. Podríamos llamarle tiro de supervivencia, pero no tiro instintivo. Entonces, yo soy un tiquismiqui con estas cosas. Lamentablemente para muchos he leído, no he estudiado mucho, pero sí he leído bastante, he viajado bastante entre párrafos, autores y títulos de obras literarias, bueno, de ensayos casi todos, y sé que el tiro instintivo, tal cual nos lo han enseñado y se sigue aún enseñando, no existe. Otra cosa es el tiro reactivo, el tiro de supervivencia, pero instintivo en sí no. Ahora, eso sí, ¿qué nombre le ponemos? Porque el tiro policial, ¿por qué? Si hay personas con licencia de armas que no son policías, que pueden llegar a defenderse del mismo modo. Yo creo, y cada cual le puede poner el nombre que le haga, yo creo que el tiro de supervivencia es lo más acertado para referirse a lo que considero yo que hoy todavía llamamos tiro instintivo. Insisto, no forma parte de nuestro bagaje evolutivo manejar armas de fuego y, por tanto, no puede llamarse tiro instintivo. Y te he dicho antes que existe la excepción de adquirir el instinto de manejar el arma después de realizar entrenamientos muy realistas, pero en base siempre al conocimiento de cómo reacciona el cuerpo y la mente en esas situaciones. A mí me gusta definirlo de este modo. Si sabemos cómo funcionamos por dentro, en estas situaciones críticas de máximo estrés, mejor podremos preparar nuestras reacciones y nuestros entrenamientos para responder. Conócete por dentro para responder por fuera. Si todavía nuestros entrenamientos no tienen en cuenta cuál es el comportamiento humano en la vida o muerte, sobre todo de modo súbito y de modo inesperado, difícilmente podremos llamar a nada de esto instintivo. Exacto, es lo que estás diciendo. Yo me estabas contando y yo me estoy imaginando a nuestra sociedad de recolectoras cazadoras con armas de fuego. Yo creo que no. Y otra reseña que haces en la página web de Tennos, hablas también, que ya has hecho una introducción antes, que cuando mencionabas de este compañero que efectúa 5 disparos, el disparar a otros congéneres. ¿Tú crees que un policía, un patrullero está preparado para eso? ¿O que la administración estaría capacitada para preparar a un funcionario? Mira, yo creo que el ser humano, no voy a decir moderno, sino contemporáneo, el ser humano contemporáneo en general no está preparado para causarle daño a otra persona. Ni siquiera nosotros, que somos dotados, y hablo, me incluyo como si yo estuviese todavía en activo, que no lo estoy, ni siquiera los miembros de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad, de modo general, somos instruidos, insisto, no somos instruidos para, llegado el caso, asumir que tendríamos que disparar
hiriendo o matando a alguien. Así que yo considero que no solo el patrullero, sino el policía en general, que no sea patrullero y que sea de una unidad de información de policía científica, cualquier unidad de policía judicial que trabaja de paisano, y a veces hasta me lo encuentro en unidades operativas, tácticas, y me dicen, no, de esto hasta hace 4 días nadie nos había hablado. Por eso, en tal intervención no disparamos y nos dejamos acuchillar. De un tiempo a esta parte, afortunadamente, en casi todos los cuerpos y en casi todas las unidades se dan ya pinceladas de todo esto de lo que te estoy hablando. Unas veces con más acierto y más profundidad en una materia que es gigantesca y complicada de entender, y en otras veces con menos acierto y con menos profundidad. Pero ya sí se empieza, hasta los instructores que yo siempre he considerado más lerdos, ya empiezan, aunque sea como ladrones de oído, he excusado a fulanito decir esto, y sin yo comprenderlo bien, lo voy a pillar aquí cual loro. Oye, sería mejor que lo comprendieras bien, que lo estudiaras. Pero mira, ya me conformo que sabiendo que eres un lerdo, y me estoy refiriendo ahora a personas concretas a las que conozco, ya es un paso importante que esa persona les hable del miedo, de cómo nos comportamos ante el miedo que súbitamente se apodera de nosotros cuando un animal de nuestra especie nos quiere devorar. En este caso, no de modo antropófago, sino de modo aniquilador, porque eso es, como decía Dave Grossman, y sabes perfectamente quién es, posiblemente el actual estudioso universal, mundial de la violencia humana más grande que hay, un teniente coronel del ejército americano, que también es psicólogo. Él lo define esto, el man to man, el hombre contra hombre, lo define como la gran fobia humana universal. Insisto, que te quiera devorar, que quiera acabar con tu vida, un animal de tu especie y en un cara a cara. No estamos preparados. Los entrenamientos deberían ser más realistas, pero no solo realistas desde el punto de vista de más disparo, de más movimiento, de más uso de parapeto. Todo eso está muy bien. Pero si tú no le dices al alumno, a la persona a la que estás educando para que, llegado el caso, abra fuego contra otra persona, si tú no le dices que le va a entrar miedo, que puede que no oiga bien, que puede que no vea en condiciones, que puede que aturrulladamente dispare antes de tiempo o después de que haya pasado la necesidad de abrir fuego, si tú no le hablas de ese miedo que se apodera de ti y que, como decía Cervantes en el Quijote, en el capítulo 18 de la primera parte del Quijote, ya decía Cervantes, en nombre de Don Quijote, decía: Sancho, ese miedo que tienes hace que no puedas ni ver ni oír a derechas, o sea, en condiciones, porque es una de las circunstancias, es una de las secuelas o consecuencias de tener miedo ante un combate. Oye, si esto lo decía en 1605 Don Quijote de la Mancha por pluma de Cervantes, ¿cómo que todavía hoy no se le habla al 100% de los miembros de la fuerza y cuerpo de seguridad de que es un a cara de perro, un aquí y ahora, un a vida o muerte, en el que posiblemente ni veas, ni oigas a derecha, ni puedas realizar lo que tan fácilmente te resulta realizar, hacer en una galería de tiro? En el siglo XXI hay que desterrar la ignorancia, porque nunca ha sido tan fácil saber como ahora mismo. Es más, de todos modos, cuando la gente me dice, qué fácil lo ves esto de disparar. No, yo no lo veo fácil. Y es cierto que yo una vez tuve que hacerlo, disparar a una persona y que casi que me mata. Pero yo no digo que sea fácil, es muy difícil. Solo es fácil, ¿sabes cuándo, Carlos? Cuando no hay que hacerlo. Ahí es cuando es fácil. Cada vez que sale en televisión algún vídeo de un policía y vemos un vídeo, un compañero que dice a todas luces debió disparar y no disparó o falló, me dice, no sé, el carpintero que viene a la casa a hacerme un arreglo, hay que ver lo que vi el otro día en el vídeo, pues yo le hubiese metido 5 tiros. Digo, claro, tú sí, porque como no tenías que hacerlo, me gustaría verte a ti en esa situación. Todos lo haríamos muy bien, sobre todo cuando no tenemos que hacerlo. Esto creo que es extrapolable a casi cualquier orden. Siéntate a ver un partido con 20 personas y 2 cervezas en el cuerpo ya y todos hubiesen marcado el gol que ha fallado Messi o que ha fallado Mbappé. Yo lo veo que tenía que ver. Qué fácil es. Como tú no eres el que tiene que estar ahí abajo, como tú no eres el torero, como tú no eres el que le mete el trapo al astado, qué fácil es hacerlo cuando no hay que hacerlo.
Exacto, somos desde el sofá de casa somos expertos de todo. De todo, todólogos. Exacto. Entonces, ahora siguiendo ya metiéndonos más de lleno en el nuevo libro, ¿podemos Ujú. decir que es una continuación de los dos anteriores con historias de varios compañeros o has cambiado la línea del libro? No es una continuación. La línea de redacción, la línea literaria, por así decirlo, aunque el ensayo dicen que no es literatura, y lo mío es un ensayo narrativo. Me he entrevistado para este libro con 30 y tantos policías, 30 y tantas personas, todos no son policías, algunos son médicos, otros son militares, por lo que no son policías, pero han entrado en combate. Pero me he entrevistado con 30 y tantas personas para poder redactar estos 10 capítulos y el epílogo, que es casi un capítulo más. Y te decía, la redacción o la línea redactora es más o menos la misma. Creo que mejor que las anteriores, porque cuanto más repita uno una acción, y en este caso hablamos de escribir, pues normalmente mejor lo hace uno. También es extrapolable a cualquier orden de la vida. Pero no es una continuación, dado que las bofetadas que el día a día nos da a los policías en la calle, estas bofetadas provocan que haya policías que son heridos porque no se atreven a disparar o porque disparan cuando ya han sido heridos, o policías que hieren por error a compañeros manipulando sus armas, o gente que admite que no fue capaz de disparar, policías de cualquier cuerpo, que admiten, no fui capaz de disparar en esto. Esto me lo dicen a mí, claro, soy yo el que hace entrevista con ellos. Llevo ya más de 150 policías entrevistados en 5 o 6 años, y entre ellos muchos me dicen, sí, ahora sí sé que debí disparar, pero en aquel entonces no lo sabía. O sea, si la realidad me sigue dando bofetadas de información como esta, ¿cómo no voy a escribirlas? ¿Cómo no voy a plasmarlas? Si en algunos casos, Carlos, algunos protagonistas de mi libro lo son porque sobrevivieron, como ellos mismos me han dicho en persona, porque leyeron el libro, porque me escucharon en una entrevista o porque me oyeron en una conferencia. De algún modo, no es que me vean la obligación, pero sí me gusta pensar que, por ejemplo, Jesús, de uno de los capítulos de mi libro anterior, está vivo gracias a que no le clavaron el martillo en la cabeza, porque, como él dijo, oí a aquel gaditano en Majadahonda decir: te quiera matar quien te quiera matar, con lo que te quiera matar y donde te quiera matar, tienes derecho a defenderte. Mi instructor decía que tenía que estar ya herido, o sea, que me tenía que haber dejado meter el martillo en la cabeza. Por suerte, en el último instante me acordé, no de lo que me dijo mi instructor durante 10 años, sino lo que tú dijiste en aquel mensaje, en uno de los mensajes que lanzaste en aquella conferencia. Y eso, pues, dices tú, joder, este hombre, me lo dijo él, dice, estoy vivo porque te oí. Si no te hubiese oído decir eso, quizá hubiese hecho caso a lo que me dijo mi instructor. Entonces, todas estas bofetadas de realidad, cuando ves en prensa que en tal sitio han herido a un compañero, o que un compañero ha tenido que matar a alguien, o que un compañero teniendo que herir, matar, en cualquier caso, disparar contra alguien, reconoce que no pudo, que no supo, lo que sea, oye, pues me veo en la obligación de decirle, ven para acá, confiésate ante mí, si quieres, por supuesto, y vamos a darle forma a tu historia para que de algún modo ilustre, conciencie y quizás salve un día la vida de otro compañero. Entonces, no es una continuación, hechos probados a sangre y fuego, no es una continuación de los libros anteriores, pero sí es de algún modo una visibilización, ¿no? Una forma más de dar a conocer que esto sigue pasando, que el mantra de aquí no pasa nada es falso, que vuelven a ocurrir cosas en cualquier sitio y que tosudamente la realidad estadística que yo llevo una estadística personal, sé que en ITEPOL hacéis un trabajo también magnífico al respecto, lo hacéis mejor que yo, porque mi estadística es muy casera y chapucera, a base de bolígrafo y folio. Soy malísimo con las nuevas tecnologías y me cuesta más trabajo meterme en un Excel, pero llevo una estadística y la estadística me dice que casi todo esto de apuñalamientos contra policías o intentos de apuñalamiento o tiroteos contra policías se producen más veces en pequeños municipios en los que la conciencia del policía, del ciudadano y del político es esa de aquí nunca pasa nada, pues no. Precisamente donde la gente cree que nunca pasa nada es donde más suele ocurrir. Entonces, me regala la realidad tanta información al respecto que cómo no escribir sobre ello para intentar ayudar a hacer posible
a otros compañeros en el futuro. Exacto, y lo que estabas comentando, que se te acerque un compañero y te diga con esas palabras, primero tiene que ser un shock y luego un fluir de emociones, ¿no? De no sabes cómo reaccionar, ¿no? En ese momento, cómo Y, agradecerlo a ese compañero. Carlos, es muy gratificante eso también desde el punto de vista del policía, en este caso también del narrador. Yo no voy a decir que sea escritor, narro historias, las plasmo en escrito. Si eso es escritor, pues quizá lo sea. Pero también disfruto mucho. Yo disfruto mucho bebiendo de las fuentes primarias. De la fuente primaria. A mí que no me diga un instructor, como los que todavía quedan por ahí, que disfrutas de 3 segundos siempre que un tío avanza hacia ti con la intención de matarte con un cuchillo y que si tú clavas los pies en el suelo, disfrutas de 3 segundos para perfectamente poner los hombros, las piernas, tal, de un modo tal que puedas acertar. Mira, oiga, no, bebo en las fuentes primarias y todos los que han pasado por esa situación real, no la que usted recrea ilusoriamente en una galería, sino en la vida real, todos me dicen que no pudieron quedarse quietos, que no pudieron clavar los pies, como clava los pies en el suelo y encógete. Todos me dicen, no clave los pies en el suelo, y me encogí, pero de miedo, no porque me lo dijera el instructor. O sea, ahí sí aparece el instinto de encogerse, hacerse pequeño para hacer menos grande de cara al depredador que viene a por ti. Y me alejé de la fuente del peligro. Sin embargo, en las galerías de tiro me dicen lo contrario. Entonces, me dicen lo contrario en el sentido de quédate quieto, en estático, todavía se dice eso. Entonces, cuando tú lees, o bebes, mejor dicho, de fuentes primarias de gente que ha sobrevivido, haciendo muchas veces lo contrario a lo que le han enseñado, dices tú, oiga, aquí falla algo. Y yo entonces disfruto mucho descubriendo las verdades sobre las mentiras de toda la vida. Sí, me encanta. Es una de mis frases, verdades sobre las mentiras. Mira, a lo mejor es el título para otro futuro libro. Para un artículo es posible. Mira, pues la verdad es que eso que estás comentando ahora con las bodycam, las nuevas tecnologías y los vídeos que tenemos, sobre todo de América, se ve muy claramente como cuando van a por ti, no se queda quieto nadie, a no ser que se congele emocionalmente. Cuando esa congelación emocional hace que te congeles también físicamente, que no reacciones, que te petrifiques. Esa hipervigilancia pasiva que se denomina, o salvo que tú no seas el principal amenazado, que sea otro compañero y tú tengas la posibilidad de entonces coger con las dos manos, porque al final acabas disparando a 2 manos y para clavarte más y pero tú lo has dicho muy bien, como no eres la primera amenaza del depredador, en este caso otro Homo sapiens, el mono malo contra el mono bueno, como tú no eres la principal víctima de todo esto, eso le permite a tu cerebro, le permite interpretar que, oye, qué peligro, pero todavía no es suficiente como para que eche a correr, por lo que me puedo quedar quieto, por lo que puedo mantener, entre comillas, cierto control, cierta calma. Y ese sí podrá hacer cosas que haya podido entrenar, pero cuando, y esto lo hemos visto, como tú muy bien dices, en vídeos grabados in situ, en caliente, muchos están en esa plataforma estática realizando fuego y el mono malo, se le gira y lo ataca. ¿Y qué es lo que hace? Otra vez pies, ¿para qué te quiero? Igual que su compañero. ¿Por qué? Porque te acabas de convertir en objetivo principal de aquel depredador humano. Exacto. Y eso no se enseña todavía en todas las plantillas de policía. Todavía hay demasiado tiro estático. Todavía hay mucho desconocimiento en los instructores. Y a veces me encuentro con instructores todo lo contrario, súper formados, pero que están vetados para enseñar este tipo de formación. Y dicen, no, sigue enseñando lo justito. Si aquí nunca pasa nada. Lamentablemente pasan muchas cosas y por eso esas muchas cosas me ofertan casos, capítulos, episodios, historias, narraciones. Y yo disfruto tela oyendo a los compañeros y luego plasmándolas con mayor o menor acierto, pero plasmándolas en mis párrafos, en mis libros, en mis artículos. En esos capítulos que se componen los libros, ¿nos puedes adelantar alguna historia? Mira, bueno, ya antes te he hecho una sucinta introducción a un caso, ¿no? Aquel que tuvo que pegarle 5 tiros a quien no le estaba atacando él, ni siquiera estaba atacando a otro policía, pero estaba atacando a una tercera persona que era una señora víctima de violencia de género. Y le metió 5 tiros y no se los metió por delante, casi que se los metió por detrás. Hasta el 5.º tiro no consiguió abatir al sujeto que con un cuchillo estaba intentando apuñalar a una mujer.
Pero mira, en general, en este libro, voy a resumir. Mira, tenemos policías francos de servicio que hacen frente a atracos. Tenemos un caso espeluznante de a corta distancia, en menos de 3 metros cuadrados, 3 individuos, 2 de ellos policías, son atacados en menos de 3 metros cuadrados en el rellano de una vivienda social. Insisto, 3 metros cuadrados, un tío de 1,90 m con una katana la emprende a catanazos contra 2 policías, que cuando empiezan a recibir golpes de katana en su chaleco, por suerte uno de ellos no está muerto de milagro, los dos están vivos de milagro. La cuestión es que uno de ellos, a distancia de contacto, desenfundó, montó y efectuó un disparo súbito justo cuando la katana iba a darle ya a la cabeza. Y consiguió darle en el brazo, el proyectil lo atravesó el miembro superior y el proyectil acabó alojado en la cabeza del malo. Y no te voy a decir qué ocurrió con el tiro en la cabeza del malo, hay que leerlo. ¿Qué ocurrió cuando ese tío que estaba en esta posición y bajando para matar a ese compañero, recibió un tiro que le entró por aquí, que le salió y que le entró en la cabeza? ¿Qué ocurrió luego? Hay que leerlo. Hay táseres, hay 2 o 3 episodios de táseres. Táseres que funcionan y táseres que no funcionan. Y los que no funcionan, en el libro se verá si es que no funcionaron los aparatos en sí o los operadores. ¿Qué mantenimiento tenían esos táseres, que son máquinas, por otra parte, excelentes, si son bien empleadas tácticamente, ya no solo del modo operativo, sino tácticamente, cuándo sí, cuándo no emplear el táser? Te podemos sacar también lecciones, aprendizaje, como el no llevar linternas. Como estamos de tarde, o estamos de turno de tarde y anochece a las 10, porque estamos en el sur de España y en el mes de junio, ¿para qué voy a llevar linterna? Y de buenas a primeras dices tú, una linterna, por favor, que nos están disparando y estamos a oscuras, aunque sean las 9 de la tarde o noche, pero todavía a plena luz del día, pero de puertas para afuera. Hoy nos ha pillado el tiroteo aquí dentro. ¿Sabe cuántos tiros en este capítulo concreto se pegaron? Los buenos dispararon 230 tiros. El malo disparó, y ya te estoy dando un dato, solo había un malo. El malo disparó 27 veces contra una fuerza policial compuesta por agentes de un mismo cuerpo y de 2 unidades. Torniquetes. También hay torniquetes, esa medicina táctica policial, medicina de urgencia, medicina... La autoayuda, policías que son heridos y que llevan torniquetes, pero que ese día lo llevan por si son heridos, pero que en este libro vamos a comprobar cómo hay compañeros que emplean esos torniquetes, quizás no para ellos, pero sí para compañeros o para ciudadanos a los que se han encontrado gravemente heridos, o incluso para los abatidos por los propios policías que le aplican una primera cura. Vamos a encontrar mucho de eso. Y en el epílogo te tengo que decir una cosa. El diario El País entrevistó hace un mes y pico a los héroes de Cambrils. Correcto. Hoy, o hace unos días, hace una semana, se ha estrenado una miniserie sobre qué pasó en Barcelona y luego en Cambrils, pero te tengo que decir que a esos 2 policías llamados los héroes de Cambrils los conocí yo en 2018 y ya los entrevisté entonces y posteriormente más profundamente para este libro, y también aquí ponen voz, pongo letras a sus voces diciendo qué sintieron, qué no sintieron y qué es eso de sobrevivir cuando tipos con cuchillos, con machetes o con supuestos, que finalmente no eran, chalecos explosivos, dicen que te van a matar, y todo hace indicar que sí, que te van a matar. ¿Qué sintieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué no hicieron? ¿Cuál fue el resultado jurídico, emocional, balístico, familiar de todo esto? Pues de todo esto hablo en Hechos Probados y a Sangre y Fuego. Y los casos son, pues, como te estás viendo, pues espeluznantes algunos de ellos. El de la linterna, por ejemplo, una linterna, que son las 3 que entramos a las 3 de la tarde de servicio, ¿para qué íbamos a coger una linterna? Pues este día hacía falta una linterna. Y si sabes, bueno, es que no quiero dar más datos, hay que leer. Correcto. Hombre, no quiero destripar mi propia obra. Yo creo que con esto que está último, si había algún indeciso, yo creo que ya no puede tener más género de dudas, ¿no?
con esto de los compañeros, sobre todo con el tema de Cambril, que como muy bien sabrá, yo creo que en otro país le habrían hecho películas al respecto de esa situación. Pero bueno, ya sabemos cómo terminó la cosa, por desgracia. Dos grandes, los dos compañeros estos de Cambrils, mozos de escuadra los dos. Uno de ellos se ha jubilado recientemente, el que abatió a los 4 terroristas ya no está en activo y todavía no ha sido del todo, desde mi punto de vista, todavía no ha sido del todo bien reconocido. Aunque ya lo ha sido un poco más que antes, pero creo que todavía no está de todo lo reconocido que desde mi punto de vista merecen. Jamás sabremos, y así lo digo en el libro, jamás sabremos cuántas vidas salvaron matando a 5 terroristas, 2 policías de 2 unidades distintas, aunque de un mismo cuerpo, y de unidades convencionales, sin ningún entrenamiento extraordinario, sino el básico, el elemental impartido en su cuerpo, en su institución. Y para mí esto es, y lo digo en la obra, insisto, un hecho histórico a nivel mundial. Policías normales y corrientes en un santiamén, ellos dos solitos, de unidad convencional, insisto, abaten a 5 terroristas. Hombre, que esto lo hagan unidades de esas que, como a mí me gusta decir, que entran con pasamontañas por las ventanas haciendo rappel, pues está dentro de lo más lógico, de lo más esperable. Pero que 2 policías normales y corrientes neutralicen a 5 terroristas sin formación, sin armamento especialmente extraordinario, aunque uno llevaba un subfusil, es cierto, el que abata a los 4 llevaba un subfusil, pero aquí ya le adelanto a la gente que lo llevaba con la mitad de carga. Algún lumbreras en su comisaría había decidido que en vez de llevar 30 cartuchos el cargador, como podía llevar para ir al 100% de su carga, llevaba 15. ¿Por qué? Así el pobre hombre tuvo que decir en su momento, en la Audiencia Nacional, cuando fue a juicio, obviamente a juicio para condenar a los supervivientes de toda esta célula terrorista, dijo, con el primero gasté toda la munición del subfusil, claro, toda, que eran 15, no los 30. Pues de todo eso hablamos ahí. Pues nada, ya con la intriga y luego sobre todo hacer hincapié en lo que dices de la linterna, ¿eh? Nosotros lo vemos mucho cuando hacemos los cursos sobre todo el de vehículos. Tú crees que vas a parar un vehículo a las 12 de la mañana con todo el sol y a lo mejor hay algunos recovecos que no ves y te llevan la sorpresa. Entonces la linterna de mano es súper importante. Sobre los capítulos de tu nuevo libro, de Hechos Probados, ¿cuál te ha costado más escribir? Yo seguro que tiene que haber alguno que emocionalmente cuesta más. Bueno, emocionalmente quizá plantearme cómo plasmar, y vuelvo otra vez al tema de los mozos de escuadra que abaten a los 5 terroristas. No sabía cómo plasmar ese capítulo, no sabía si hacerlo a modo entrevista y yo narrar lo que ellos me dijeran, o directamente como si aquel que, por así decirlo, meterles el micrófono a ellos y que ellos vomiten lo que quieran decir. Y así es como lo he hecho. Le hago varias preguntas, digo, y no voy a tocar ni una palabra de lo que me digáis. Vomitad aquí, respondiendo a estas preguntas y añadiendo aquello que queráis añadir, de lo que yo nos haya preguntado. Y así lo he dejado. Y esto me costó más trabajo porque es un hecho tan conocido internacionalmente, no solo en España, un hecho tan dramático, porque uno de los policías lo ha pasado emocional, uno de estos 2 mozos de escuadra ha estado emocionalmente muy, pero que muy mal. Que me costaba trabajo, además no los quería perder, porque si presionas mucho, te lo digo por experiencia, después de tanto, ya son 3 libros sobre la misma temática, vamos a ver, matar no sale gratis, ni emocionalmente, ni familiarmente, ni judicialmente, aunque la justicia vale tu conducta a tiro limpio, tu reacción a tiro limpio, esto normalmente no sale gratis. Entonces, si presionas mucho a personas que sabes que lo han pasado mal cuando han hecho lo que han hecho, aun haciéndolo bien y con el derecho de su parte, si los presionas mucho se te escapan. A mí algunos me han dicho, mira Néstor, llevo ya 2 semanas siendo entrevistado por ti, ya tienes todo el atestado, todas las declaraciones de todos los testigos, pero ya no quiero ser parte del capítulo. El recordar todo para contártelo y que tú lo narres me está haciendo más mal que bien. Entonces,
como así que ya no quiero participar en tu libro, eso me ha ocurrido y es un fastidio por 2 motivos. Porque estoy haciéndole un mal a una persona a la que no quiero hacerle un mal, que es ese compañero, y por otro, porque quizás ya lleve yo semanas trabajando en la redacción de ese episodio y tenga que hacer así y a la basura. Y además ni lo guardo, porque desde el momento que me dice no quiero participar y lo respeto, tengo que tirarlo todo. No vaya a ser que un día por accidente publique yo algo de lo que me ha contado y ya no quiere que se cuente. Que una vez estuve a punto, digo, hostia, no, que esto que voy a publicar es de fulanito que iba a hacer capítulo tal de tal libro y luego me dijo que se sentía muy mal, que la familia le había recomendado que no. Entonces, cuando me dicen, y me lo hacen mucho, y es muy fastidioso, que después de pegarte semanas, a veces meses trabajando en la redacción de un episodio, te digan, no, ya no quiero. Joder, y ahora con la información tan buena, tan nutritiva, ¿qué hago? La tienes que tirar. Y has estado un mes, 2 semanas atrás. Entonces, a estos 2 mozos de escuadra los traté con un mimo especial porque sabía que uno de ellos estaba emocionalmente muy mal. Entonces, quizás ese ha sido el capítulo que más trabajo me ha costado redactar, poner sobre el papel y sacarlo ahora como epílogo. Tengo que decir que este es el epílogo del libro. 10 capítulos y un epílogo. Y los protagonistas del epílogo son estos 2 compañeros a los que les pongo un sobrenombre, que son Lobo y Pastor. Uno se llama Lobo de apellido y el otro se llama Pastor de apellido. Y obviamente son seudónimos porque sus nombres son, como me gusta decir, secreto de Estado por razones de seguridad obvias. Exacto, además es entendible la actitud de estos compañeros que en un momento dado no quieren volver a recordar esa situación, ¿no? Porque son los efectos del conocido, el trastorno estrés postraumático, que te queda en esta Uno de ellos está situación. diagnosticado como tal, paciente con trastorno de estrés postraumático, y de hecho ha sido retirado del servicio activo. No Exacto. está en activo ya. Y, por ejemplo, nos vimos que había esa carencia de esa información tras una situación de un tiroteo o de alto estrés. Y en ITPOL, de forma gratuita, se pueden descargar una guía respecto de cómo proceder después de una situación de este tipo. Y para los compañeros, y nos consta que algunos compañeros que han tenido una situación de esto, como por ejemplo, te acordarás del compañero que tuvo que abrir fuego en Villaverde hace un par de meses, con aquella persona que estaba por la calle con un cuchillo, sé que le hicieron Sí, llegar sí. y quedaban agradecidos. Y por eso que en estas situaciones a veces te puedes ver un poquito desolado y está bien que tengas un poquito de ayuda para que intentes levantar un poquito la cabeza. Has hablado, Ernesto, de que en tus libros vamos a ver torniquetes, linternas, taser, es el inmovilizador eléctrico. Tú llevas desde, si no me equivoco, tu primera publicación del libro de la línea de fuego fue en 2014-2015, si no me equivoco. 2014, 14. Y llevarías un par de años recopilando información, estudios, entrevistas y demás. ¿Has visto una evolución desde que empezaste la formación policial, el material que se porta? ¿Qué nos puedes contar al respecto? Sí, mira, he visto evolución desde que entré en la policía, pero y entré en el 99, pero desde precisamente no quiere decir que mis libros hayan fomentado o hayan promovido ese cambio, esa evolución, pero a partir de que empecé a escribir estos libros y a documentarme para escribir esta clase de obras, pues entonces he sido más observador de lo que acontecía a mi alrededor. Y entonces a partir de 2014, 2015, sí he observado una evolución grandiosa, insisto, y no porque mis libros hayan contribuido a ello, sino porque la tosudez de la realidad de la calle así lo ha aconsejado. En 2014 todavía poca gente llevaba chaleco de protección balística. Hoy por hoy es raro el policía e incluso mando que no lo lleva. O sea, así que ya hay un cambio significativo. Hoy también detecto que más gente quiere ser instruida en tiro. Más, no te digo todos, pero es que antes eran muy pocos. Ahora ya hay un poquito más de gente que quiere ser instruida en tiro. Cada vez hay gente que quiere tener mejores medios y más conocimientos jurídicos. Hay mucha gente que ya no me pregunta en las conferencias, cuando termino las conferencias, en los turnos de preguntas, ya la gente no me pregunta si munición tal, ni qué pistola te pregunte. No, ya la gente quiere saber
conocer más detalles relacionados con las resoluciones judiciales. Esto para mí es fundamental, porque si tan importante es saber disparar y sobre todo cuándo disparar contra otras personas, igual o más importante es saber cuándo no disparar. Y cada vez hay más gente que ávida de ese conocimiento jurídico que no siempre le es entregado en las líneas de tiro. A veces porque los instructores son desconocedores de todo esto y a veces porque aun conociendo todo esto me dicen muchos grandes instructores de plantillas importantes de este país, dicen: Ernesto, no nos da tiempo, tengo 400 tíos para entrenar de tal mes a tal mes, por lo que me pasan 10 o 12 tíos por la línea de tiro a diario y tengo 1 hora y media para cada 10 tíos. No puedo entretenerme. Entonces, aunque se nota un avance, una evolución, yo la he detectado en todo esto, lo noto también mucho, quiero decírtelo, a nivel particular. Gente que no se conforma con la instrucción, con el adiestramiento, con la educación oficial en esta materia y la busca a nivel privado. Y a nivel privado, incluso con los peores instructores que yo veo que imparten instrucción privada, incluso con esos peores instructores, se adquiere una formación más amplia y más rica que en la oficial. Muchas veces me dicen: ay, pues estoy entrenando con fulanito y tal. Digo: mira, no es el mejor, desde mi punto de vista, ¿eh? Yo tampoco soy el mejor para casi todo el mundo. A veces ni para mí mismo soy el mejor, por supuesto. A veces no, siempre. Pero quiero decirte que me dicen: es que fulano, digo, es verdad, no es el mejor. Te has dado cuenta después de 3 cursos. ¿Pero a qué es mejor que lo oficial que hacéis? Hombre, por supuesto. Digo, pues sigue con él. Si es lo más a mano que tiene y es lo mejor que tienes a mano, porque es mejor que lo que te enseñan oficialmente, sigue con él. Que luego tienes la ocasión de entrenar con otros que son mejores o con gente que te aporta más. Oye, pues mejor. Siempre más y mejor. Siempre que se pueda, más y mejor. En esto del conocimiento, de la instrucción, de la formación. Claro, siempre más y mejor. El abanico es tan amplio que yo creo que todo lo que te vas a llevar son conceptos que vas a ir adquiriendo y metiendo en la mochila y no sabes nunca aquello que has aprendido en qué momento lo vas a poder aplicar, porque Exacto. lo que para uno puede ser malo, para otro puede ser bueno y en esa situación la vas a llevar a Por cabo. supuesto. Entonces, Es como una caja de herramientas, decía el otro día un compañero, es como una caja de herramientas. Tú la llevas, la caja de herramientas, la caja de conocimiento aquí puesta, y en cada momento utiliza aquello que más y mejor te convenga, que más eficaz, más seguridad te aporte. No hay que aprenderlo quizá todo, pero sí lo suficientes técnicas para hacer distintas cosas, y en cada momento utiliza la que te convenga, desde el uso de la linterna, usarla aquí, pasar aquí, y a veces, si tengo que mirar, y como hay una cámara se va a entender bien, si tengo que mirar qué hay ahí, pues quizá esto sea suficiente. Practica muchas cositas que luego, inconscientemente, en el peor momento de tu vida, aunque tú no lo sepas, tu otro yo, tu subconsciente, va a sacar aquello que entrenaste un día y de lo que tú conscientemente no te acuerdas, pero inconscientemente el enano que está aquí te va a decir: úsalo, y tú luego dices: ¿cómo hice eso? Si solo lo entrené una vez y hace 10 años. Porque en el peor momento de tu vida el cerebro hace así y funciona tan rápidamente que encuentra la respuesta, o se congela emocional, o se congela y te impide reaccionar, o busca la respuesta más rápida y conocida que tiene en su haber. Por eso hay gente que me dice: pues yo entreno a mi gente, la línea de tiro, todos los años gastan de los 200 cartuchos que tiramos, 100 con la mano izquierda y otros 100 con la derecha. Yo digo, ¿y no sería mejor un poquito más con la derecha? Porque habitualmente vamos a tener, o sea, con la derecha o con tu mano hábil, que cada uno. Pero sí es verdad que dejar un poquito de entrenamiento para el fuego, porque luego, cuando tengas que usar la mano izquierda porque la derecha te haya quedado inutilizada, te la hayan partido, te la hayan cortado, o sea, lo que sea que te haya ocurrido, tu subconsciente, aunque solo haya disparado una vez al año 14 o 15 tiros a una mano, lo vas a recordar. Es verdad que no va a tener la precisión y la calidad de fuego que con la mano más hábil. Pero tú dale información, métenlo en ese rinconcito del cerebro que funciona a modo de cajón desastre, que en el peor momento tu subconsciente lo va a sacar y lo va a emplear. Una vez, permíteme que es que esto me ha venido a la mente, una vez
una policía norteamericana se vio en un garaje donde habían 2 vehículos y ella llegó a una llamada, atendió a una llamada de un niño que decía que hombres armados estaban en su casa. Cuando esta agente policial, de policía norteamericana, no recuerdo ahora el sitio, entró en el garaje, al decir, hola, policía, ¿ocurre algo? Como respuesta recibió fuego de 2 sujetos en un garaje a corta distancia. De los primeros tiros, uno de los primeros tiros le recibió varios, tobillos, brazos, nalgas. Uno de los primeros le dio en el hombro de su brazo fuerte y hábil. La pistola se le cayó al suelo, ya la tenía ya empuñada y se le cayó al suelo. Y ella misma dijo en una entrevista que yo le leí que con la mano izquierda cogió su pistola de la otra mano, esta no podía usarla, y abrió fuego. No sabe cómo lo hizo. Dice, solo lo había entrenado una vez. Pero algo se despertó dentro de mí y me dijo, tira de la izquierda. A mí me han dicho compañeros, oye, ¿se puede disparar con la izquierda? Hombre, pues claro que se puede disparar con la izquierda. Pero comprendo su ignorancia. Si nadie te lo ha dicho y menos aún te ha puesto a disparar. Otra cosa curiosa, en el sentido de preguntas raras, más de una vez me han dicho, oye, nuestros proyectiles, las balas del 9 Parabellum, no me entraban en con qué tipo de proyectil, del calibre 9 Parabellum de nuestras pistolas, entran y salen de los coches. Y por favor, claro. Pero claro, si tu instructor no te lo dice, tú no lo tienes por qué saber, porque si nadie te lo enseña, nadie sabe aprendido. Entonces, si ese hombre no sabe que sus balas pueden entrar, pero del mismo modo pueden salir del coche, pues quizá le estamos hurtando posibilidades de defensa y también podemos estar exponiéndolo a situaciones de riesgo por ese desconocimiento. Por eso, tú dale información al cerebro, al individuo, y que luego, dada la circunstancia que le toca vivir, utilice la información del modo que más le convenga. Pero no tener información siempre será peor que tenerla, aunque sea lejana en el tiempo. El cerebro se va a acordar. Algo dentro de ti se activa y te lo recuerda en el peor de los instantes. Es que en este trabajo nunca sabes en qué momento vas a necesitar algo. Es como la gente que dice, no, yo solo trabajo el tiro en movimiento o trabajo solo el tiro a 5 metros. Pues oye, pues a lo mejor habrán situaciones en que tienes que estar parapetado a 20 metros y hacer un tiro de puntería. Entonces, por supuesto, mira, hay que hacer de todo. Mira, hace no mucho me dijeron, Ernesto, ¿tú desechas el tiro apuntado? No, claro que no. Pero no te enseño tiro apuntado en mis líneas de tiro. Ya hace tiempo que yo ya no dirijo líneas de tiro. Porque no me apetece y porque mi cuerpo no me permite estar mucho tiempo de pie. Y digo, no, es que tú me dices que en tu instrucción te ponen, en tu unidad te ponen a 5, 10 y 15 metros y haces tiro apuntado siempre. Coño, pues si vienes a tirar conmigo, no te voy a poner a practicar lo que de por sí ya practica allí. Por eso conmigo practicas más lo que allí, aquello de lo que allí ni te hablan, que es tiro de reacción a corta distancia, donde apuntar se hace innecesario casi siempre por la premura. Y digo, apuntar no es dirigir el fuego, ¿eh? Apuntar, insisto, y me critican por decirlo, pero yo creo que apuntar es utilizar adecuadamente los elementos de puntería, punto de mira dentro del alza, y dirigirlo a un punto de impacto deseado. Algo que a 2 o 3 metros y de modo inesperado resulta casi imposible. Y si te entretienes a hacerlo, si la fisiología te permite hacerlo, quien no te lo va a permitir es crono, el tiempo. El tiempo, la premura no te lo va a permitir si es que acaso la fisiología del ojo en estas situaciones te lo permitiera. Entonces, para los que dicen, no, Ernesto dice que nunca hay que apuntar. No, Ernesto dice que nunca hay que apuntar o que no da tiempo a apuntar, o crono, o el tiempo, o la fisiología no te lo permiten en cortas distancias y cuando el ataque se produce inopinadamente, de modo súbito. Pero cuando la situación es de mayor distancia y por tanto el cerebro interpreta que no hay un miedo, o sea, que no hay un riesgo inminente, y si todavía, como dice mi amigo Eduardo de Cobos, la mejor posición de tiro que hay es aquella que puedes realizar desde un parapeto. Si estamos a 15 metros de un tipo que está generando una situación de riesgo y además de los metros estoy detrás de un parapeto, ahí sí voy a poder apuntar. Está demostrado. En mis últimas conferencias muestro distintos vídeos de cómo reaccionamos los policías en enfrentamientos a corta distancia y cómo lo hacemos cuando la distancia es mayor y sobre todo cuando además de mayor
también hay un parapeto. Obramos de modo distinto. En un caso, dadas las circunstancias, no da tiempo a apuntar. O sea, crono no nos lo permite, y la fisiología tampoco, y en el otro caso, tanto crono como la fisiología sí te permite apuntar y realizar un tiro apuntado. Así que, señores, sí, yo también enseño y practico el tiro apuntado, pero no es a lo que más interés le presto, puesto que es lo que más entrena a la gente. ¿A qué le doy más interés? ¿A qué me destaco más? En aquello que la gente no entrena y hasta desconoce. Pues ahí queda dicho. Y haciendo un pequeño matiz en la pregunta que hemos hecho sobre la evolución en la formación y el material, nosotros también lo vemos en las últimas promociones de compañeros que están entrando, sobre todo en el curso de formación esencial patrulleros. Ya vimos gente recién salida de la academia, tanto de Baeza, de Ávila, como de Mollet, de todos los sitios de España, que tuvimos suerte de tener compañeros. Ya los veías a todos con su chaleco Molle, con su IFAD, con su linterna, con todo. Y eso es bonito porque creo que la gente que durante 15, 20 años atrás han estado ahí dando la monserga sobre fundas de seguridad, sobre chalecos, sobre linternas, sobre formación, sobre tal, yo creo que ahora se están viendo todo el mérito que han hecho. Ahora estamos recogiendo el fruto de aquello que se sembró o se empezó a sembrar hace años. Correcto. Sí, es cierto. Cada vez se ve más. Has dicho ya un par de veces que en este país nunca pasa nada, pero en la mayoría de tus capítulos dice que es el que se encuentra el marrón, por llamarlo de una manera, es el patrullero, el que tiene esas intervenciones complicadas. Que igual perfectamente puedes estar en un paso escolar que de repente te comes un marrón de este tipo. ¿Qué opinas al respecto sobre eso? Pues lo mantengo, lo suscribo, lo he suscrito 1000 veces y lo mantengo. Mira, un amigo que ha estado muchos años en el GEO me dijo una vez en una conferencia, luego en el turno de preguntas te voy a hacer esta pregunta, tal. Y digo, bueno, si tú ya la sabes. Sí, pero si lo digo yo que soy del GEO y estamos donde estamos y todo el mundo sabe quién soy, no me van a creer. Sí, efectivamente, la inmensa mayoría de los enfrentamientos armados que se producen en España no los protagonizan miembros de unidades tácticas u operativas, sino policías normales, corrientes y molientes. Y me remito otra vez al caso de Cambrils, que uno era de una unidad que trabajaba de paisano y el otro era de una unidad de policía de proximidad al que ese día le habían dicho, toma el subfusil, que puedes llevarlo con 30 cartuchos, pero yo te lo voy a dar con 15. Estúpido aquel tipo. Eso es como si sales a patrullar, en vez de con los 60 litros que caben en el depósito del patrullero, dices, mira, te voy a meter 30, que nunca pase de 30 litros, porque si una persecución se prolonga, pues te paras. Pues aquí vino a hacer lo mismo. La mayor parte, insisto, de los enfrentamientos, de las situaciones violentas que tienen que resolver los policías en España, las solventan policías normales y corrientes, policías de proximidad, policías de 091, 092 o 062, radiopatrullas del cuerpo que sean. Y son quienes menos entrenan, quienes menos concienciación suelen tener, sobre todo en los pueblos, en las entidades locales pequeñas, los entes locales pequeños, los municipios de pocos habitantes, y son también los que menos equipamiento llevan. Ya por suerte, y como decía antes, casi todo el mundo lleva un chaleco de protección, pero hasta hace 5 o 6 años no era así. Y también hace 5 o 6 años eran estos policías normales y corrientes los que solventaban las papeletas. En el libro tenemos, a ver, ¿en qué caso se me ocurre? Coño, es que tenemos hasta un policía franco de servicio. Tan franco de servicio que fue a su casa, porque se estaba produciendo el atraco un atraco bancario enfrente de su casa, y le dijo a un compañero uniformado de otro cuerpo, oye, fulanito, ¿vienen unidades de apoyo? No, tardan en venir, porque como aquí nunca pasa nada, estamos solo mi compañero y yo. Y dice, ¿y de los míos cuántos hay? Dice, de los tuyos hay uno nada más hoy y está regulando el paso de peatones en la puerta del colegio que está en la otra punta del pueblo. Dijo, no te preocupes, que vivo aquí arriba. Y sube este hombre y baja con una pistola, con la suya reglamentaria. O sea, que las circunstancias, la liebre salta donde uno menos se lo espera. Este policía también fuera de servicio, apoya a sus compañeros, realiza disparos, le disparan a él. Y era un sitio donde nunca pasa nada, una persona con un entrenamiento básico, infrabásico. Cuando se lee ese capítulo te dice ese compañero, los años que lleva de servicio,
las veces que ha ido a ejercicios de tiro. Son poquísimas. Y encima te narra cómo eran esas experiencias de líneas de tiro y dices tú, oye, ole, ole y ole, ese hombre que a duras penas sabía manejar la pistola y que a duras penas era capaz de dar en un blanco en situación de reposo, ole, ole y ole, que estando franco de servicio, subió por el arma, se enfrentó a un atracador y prestó apoyo a compañeros de otro cuerpo que estaban haciéndole frente a quién. Mira qué dato, lector, televidente. El atracador salió del banco con una pistola en cada mano. Eran 2 atracadores, uno inerme, sin armas, y el segundo sale con una pistola en cada mano. Y contaba él solo con más munición, portaba más munición este tipo en las 2 pistolas que cualquiera de los policías presentes. De los policías presentes, en el mejor de los casos, llevaban 30 cartuchos. Pues este tipo llevaba 50. Él solo llevaba 50. Más munición. Hombre, entre todos los policías sí sumaban más. Y es que llevaban sus cargadores al 100%, que tampoco todo el mundo los lleva. De vez en cuando te encuentras cada sorpresa, que yo me he llevado alguna, es para llorar o para pegarle 2 bofetones a alguno. Pero fíjate tú cómo son las circunstancias. Un atracador con 2 pistolas que dispara a una fuerza policial y a un policía franco de servicio, y él solo sumaba más munición que el que más munición pudiera llevar de todos los policías actuantes. Así que fíjate tú si las circunstancias, las coyunturas pueden ser caprichosas y singulares. Y esto pasa en España, ¿eh? Pues sí, y a colación de todo lo que nos estás comentando, de la estadística, por ejemplo, antes mencionabas el EPID de Itepol, que cada vez va aumentando y más hay, sobre todo, más agresiones a policías con armas blancas. Y la situación actual que tenemos de tanto social como política, ¿cómo ves el futuro de los policías en España? Hombre, el futuro de cara a la sociedad, bueno, la sociedad nos quiere mucho cuando durante la pandemia, que todavía estamos saliendo de ella, pues hemos estado colaborando con la sociedad, pues como lo hemos hecho, incluso haciendo trabajos humanitarios o sociales más que policiales, y nos han aplaudido y tal. Pero ha tenido que venir un bicho, un virus, que por cierto mató a mi padre, que era policía, el virus mató también a mi padre. Ha tenido que venir un virus para que la sociedad nos aplauda, porque cuando ya hemos dejado, el virus ha dejado de matar a cientos de personas diarias, ahora están muriendo una media de 100 nada más, afortunadamente, un poquito menos de 100. Pero cuando han dejado de ser 800, 900 fallecidos diarios, la gente ha vuelto otra vez a recriminarnos acciones por las que antes nos aplaudían en plena pandemia. Lamentablemente, hemos visto durante la pandemia, lo hemos visto en televisión y casi en directo, policías recriminándole a ciertas personas actos incívicos por no llevar la mascarilla, por salir cuando estaba prohibido, por el toque de queda o como quiera que se llamara, o por el confinamiento perimetral, no recuerdo ahora el nombre exacto. Y la policía reprendía, reprimía, denunciaba. La gente, todo el mundo aplaudía. Ahora mismo, por hacer lo mismo, que es reprender al infractor, el mismo que antes te aplaudía, ahora vuelve a insultarte. Y volverá a aplaudirte cuando esté viviendo los peores 3, 4 segundos de su vida y un policía sea su única salvación. Creo que nuestra profesión es, para mí, la más bonita del mundo. Yo, si 1000 veces naciera, 1000 veces policía fuera. Es algo que digo con frecuencia y lo digo de corazón. Pero es una profesión ingrata de cara a terceros. Para mí es grata, siempre lo fue. Nunca esperé el aplauso y las medallas menos, al revés. Pero creo que seguiremos siendo la fea del baile. Solo querrán bailar con nosotros cuando solo nosotros seamos la única con la que se puede bailar, que es en aquellos 3, 4 peores segundos de la vida de cualquier ciudadano. El resto del tiempo seguiremos siendo la chica fea del baile. Pues nada, pero seguro que todos los compañeros seguirán siendo igual de profesionales que lo han sido hasta ahora. Y Ernesto, para ir finalizando, vamos a hablar ya por último de ese libro, de Hechos Probados de Sangre y Fuego, de cuándo sea la venta, formatos, plataformas, si también hay preventa, que sabemos que ya hay.
¿Qué puedes decirnos al respecto? Mira, pues te puedo decir que sale a la venta, según me dice mi editorial, Tecnos, del grupo Anaya, sale a la venta el 14 de abril. Amazon, el superpoderoso vendedor de todo, Amazon, ya lo tiene en preventa, pero a partir del 14 de abril podrá adquirirse en cualquier librería física de toda la vida, la de tu barrio, siempre y cuando tu librería trabaje con la editorial Anaya. Oye, si no vende libros de Anaya, pues no le van a llegar libros de estos. Y si no te lo han traído, se lo podrás encargar a tu librería. Y a nivel de Internet, pues se podrá comprar, si acaso no se puede comprar ya también, es que no lo he mirado, en la Casa del Libro, tanto en físico como en Internet, en Agapea, en FNC, ¿cómo es? FNAC, y qué difícil es pronunciar, FNAC, yo digo FNAC, y en definitiva, estará al alcance de todo el que lo quiera, tanto en formato libro electrónico, ebook, como en formato impreso. Está ya, en Amazon se puede comprar en preventa en los dos formatos, desde ya. Pues nada, pues ahí queda dicho, el nuevo libro de Hechos de Ernesto Pérez Vera, Hechos probados a sangre y fuego, 14 de abril, en unos días ya está a la venta. Seguro que la mayoría ya tiene la preventa y con ganas, ya sea en digital o en papel. Y la última pregunta, Ernesto, que es obligada. ¿Habrán más libros en esta saga? Pues mira, creo que no. Creo que con una trilogía de enfrentamientos armados con distintos títulos, el primero en La línea de fuego, el segundo Policías muerte en la calle y este último, Hechos probados a sangre y fuego, creo que ya me estoy poniendo excesivamente pesado. Yo creo que, hombre, a no ser que empiece a venderse mucho y el público lo demande y yo vea que me voy a hacer millonario y no va a ser el caso, así que creo que no. Yo creo que no habrá más. Creo que ya con eso el mercado estará saturado y creo que saturado en el buen sentido. Ya tendrá la gente, porque estos ensayos míos, críticos, narrativos, son muy críticos y muy divulgativos también. Yo creo que son lecciones. Todo el que quiera saber la verdad de un enfrentamiento armado, sin mentiras, sin dobleces, el lenguaje coloquial, pero también mezclado con términos jurídicos y hasta científicos, que es como creo que se aprende mezclando varias disciplinas a la vez. Creo que todo el que quiera saber la verdad sobre las mentiras que nos han contado siempre, sobre la dinámica de los enfrentamientos armados, creo que lo va a tener a modo, hasta ahora, casi de vademecum en estos 3 libros. Así que yo creo que con esto me cortaré la coleta y serán otros autores, espero que sean muchos, que sigan esa senda y que lo hagan incluso mejor que yo, que no será difícil. Pues nada, de momento, 14 de abril, a disfrutar del nuevo libro de Ernesto Pérez Vera, Hechos probados a sangre y fuego. Por parte de ITEPOL, Ernesto, muchas gracias por tu tiempo y por compartir tu nuevo libro con nosotros y con nuestros oyentes. Así que gracias a vosotros por contar conmigo nuevamente, Carlos. Nada, nos daremos un fuerte abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Venga, gracias, adiós. Podcast ITEPOL.